Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de educación sexual. El día de hoy abordaremos todo lo relacionado a la educación sexual en la primera infancia. Entonces vamos a iniciar con el proceso en nuestro quehacer pedagógico. Sabemos todos que hay un proyecto transversal de educación sexual que, como su palabra lo dice, está transversalizado en las temáticas que abordamos dentro de nuestros periodos académicos. Por esta razón es importante entender que el conocer el material, saber que la persona está articulada en 3 dimensiones, tanto en lo espiritual, en lo psíquica y en lo somática, pues es así que la sexualidad forma parte de la persona como un componente esencial y no como un añadido. Entonces, por esta razón es importante empezar desde los primeros años hablar sobre este tema con nuestros niños, con nuestras niñas, enseñarles qué es educación sexual. Y para esto, entonces, debemos abordar esta palabrita que, si bien es cierto, es muy importante, que es la sexualidad. Entonces, es una palabra que debemos trabajarla en las diferentes actividades que podemos plasmar, recordando que la sexualidad es la fuerza íntima que Dios nos da para poder vivir la vocación del amor a la donación. Y en todo este proceso de sexualidad, vemos que muchos padres de familia se niegan a hablar sobre estos temas con sus hijos porque piensan que son temas que no son necesarios y otros que cargan toda la responsabilidad en nosotros como docentes en las instituciones educativas. Es importante también saber que lo que se siembra en la infancia y en la adolescencia se recoge en la edad adulta, entonces por eso es importante empezar desde niños a trabajar, a abordar todos estos temas, a brindar esa amistad para que los niños y las niñas puedan desenvolverse con nosotros, nos puedan contar de pronto si están sufriendo por algo, si les está pasando algo en su familia, en su contexto del colegio, en sus diferentes contextos. Bueno, para abordar toda esta temática con nuestros estudiantes, entonces es importante enseñarles a ellos que todo parte del amor, ¿cierto? Que es la vocación fundamental e innata de todo ser humano, ¿sí? Entonces es llegar a ellos, cultivar ese sentimiento, ese valor tan importante que es el amor. El respeto también es importante. Vamos también en nuestro encuentro sincrónico a abordar las pautas para educar la afectividad, para decir cómo nosotros podemos llegar a nuestros niños, llegar a nuestras niñas de una manera en que resaltemos el amor, ¿sí? Y también es importante estos temas trabajarlos con los padres de familia, porque muchas veces nosotros podemos hacer todas las cosas en el colegio, pero si no hay un trabajo en equipo con familia, no nos va a servir todo el proceso. Los niños es importante que nosotros les demos bendiciones, que los corrijamos a tiempo, que les enseñemos esos hábitos saludables, hábitos de higiene. Entonces, es importante trabajarlo con la familia. Indudablemente, las características de la sexualidad en la infancia viene desde el recién nacido, ¿cierto? Entonces, un recién nacido es un niño que no tiene la madurez en las diferentes dimensiones. Los primeros 6 años de vida, son decisivos en todo este proceso. El sistema nervioso central, es muy inmaduro y su desarrollo, depende o actúa de acuerdo a los estímulos que les estemos brindando. Vamos a también abordar las características evolutivas del niño, entonces lo que ya les había explicado de una manera más amplia, que es la física, la psíquica y la espiritual. Entonces vamos a mirar cómo nosotros podemos identificar en nuestros niños y en nuestras niñas esos cambios en su desarrollo físico, motor, lingüístico, socioemocional y moral.
hay unas características puntuales evolutivos del niño, les estoy hablando del desarrollo físico y motor, del desarrollo lingüístico, del desarrollo socioemocional. Entonces en clase pues las vamos a abordar detalladamente. Acá también pues les tengo un esquema en el que les voy a explicar cuáles son esas pautas que tienen nuestros niños y nuestras niñas en el crecimiento de acuerdo pues a la terminología de sexualidad. También les voy a explicar un poco sobre las características de los niños que pues tienen conductas de pronto, por ejemplo, de rabietas, que tienen conductas de desarrollo socioemocional, de desarrollo moral. Entonces es importante abordar todas estas temáticas. Entender que el descubrimiento de la identidad sexual pues también tiene un proceso y tiene un tiempo estipulado. Entonces la identidad sexual pues el niño logra tenerlo con claridad sobre los 3 años, ¿sí? Entonces es importante entender que no se debe confundir identidad sexual, sentirse perteneciente a su propio sexo, con orientación sexual, que además de realizarse al final de la adolescencia, hace referencia a la orientación del deseo sexual. Entonces también lo vamos a trabajar. Toda esta parte de descubrimiento de la identidad sexual, entendiendo pues que hay un intenso deseo, que hay interés, que se marcan los roles del otro sexo, que hay muchísimo deseo de participar en los juegos y pasatiempos del sexo opuesto, que hay una marcada preferencia por compañeros del juego del sexo opuesto. Entonces toda esta parte también la vamos a abordar. También vamos a llegar a abordar toda la parte de la curiosidad sexual en los niños. Vamos a mirar cuáles son esas curiosidades sexuales que pueden presentar nuestros niños y vamos a mirar también cómo nosotros podemos abordar todas estas temáticas con nuestros pequeños y transmitir como seguridad en cuanto a la información que les estemos brindando, o también para llegar a ser pues como una fuente de comunicación con ellos y poder saber de pronto muchas cosas que les están pasando en otros lugares o en el mismo colegio que de pronto pues somos ajenos a esa información. Las conductas sexuales típicas de la infancia. Entonces vamos a explicar los juegos sexuales infantiles, cuáles son los que se plantean, cuáles son los que podemos ver y qué hacer en caso de que nos pueda presentar en nuestro salón de clase. Es importante también pues mirar cuáles son las conductas típicas de los niños. Lo vamos a ver por etapas, por edades. Entonces en clase pues vamos a abordar un poco más sobre esto. Los juegos sexuales infantiles, entendiendo que pues ellos a través de este juego buscan pues satisfacer la curiosidad sexual, ¿cierto? Realizan tal vez juegos de imitación de toda la conducta adulta, conocen el cuerpo de otros, sus diferencias. Entonces vamos a mirar toda esta parte y la vamos a abordar. También es importante entender que la masturbación infantil se puede presentar en nuestros niños, en nuestras niñas. Es inevitable de pronto pasar una brecha y decir no va a pasar porque suele pasar. Entonces, a raíz de toda lo referente al control de esfínteres y más autonomía en el aseo pues personal del niño, hacen el descubrimiento de sus genitales. Entonces es por eso que hay una manipulación esporádica de los genitales, pero vamos a ver cómo también poder detectar esta masturbación infantil cuando hay demasiado ya este proceso se transforma en una conducta compulsiva, ¿sí? Entonces ya el niño hace la masturbación en caso de que esté nervioso, que esté aburrido, que no tenga otras tareas, otros quehaceres en la casa, pues van a empezar a explorar. Entonces también es importante poderlo abordar. Y vamos a mirar cuáles son esas causas que pues nos impide que esto se vuelva algo habitual, algo que sea pues a diario, constante. Entonces por eso también debemos trabajar. También es importante que nosotros debemos tomar de pronto el control de los abusos sexuales, ¿sí? Muchas veces nosotros somos quienes nos damos cuenta de esos abusos sexuales y hay una ruta que seguir. Entonces también pues la abordaremos en clase.
¿Listo? Entonces, muchas gracias. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico ampliaremos esta temática tan importante, que si bien es cierto, ustedes saben que pues desde nuestro quehacer pedagógico pues debemos desempeñar toda la parte de educación sexual y más pues con el proyecto transversal que ya tenemos establecido y que previamente está articulado en nuestro plan de estudios, en nuestro proyecto de educación institucional, y es importante el no solamente tenerlo escrito, sino el poder ejecutarlo en cada una de las actividades. Bueno, que tengan buen día, nos vemos.